Página 1. China, de los Xia a la República Popular, 2070 a.C. 1949, Eugenio Anguiano Hugo Pipitone. Con una atinada selección de ensayos de connotados estudiosos de la historia y la cultura chinas, este primer volumen de lecturas comentadas preparado cuidadosamente por Eugenio Anguiano y Hugo Pipitone logra condensar las continuidades y rupturas que han configurado la milenaria historia de este país desde su nacimiento como civilización hasta la proclamación de la República Popular en 1949. Feng Yulan, Feng Youlan, Joseph Needham, John K. Fairbank, Roderick McFarquhar, Chou Tse-Tung, Jonathan Despence, son algunos de los sinólogos reunidos en estas páginas y cuyas investigaciones dan cuenta de los diferentes periodos, temas, debates y momentos de un país cuyos cambios están destinados a alterar la vida del resto del mundo. Eugenio Anguiano, 1938, fue embajador de México en China, en 2 ocasiones, y también en otros 3 países latinoamericanos y 1 europeo, además de otras representaciones en organismos internacionales. Fue profesor e investigador en el Colegio de México y director de su Centro de Estudios de Asia y África. Desde 2009 es profesor asociado al CIDE, con especialización en temas históricos y contemporáneos de China y Asia Oriental e investigaciones en mercados financieros internacionales. Hugo Pipitone, 1946, es profesor investigador del CIDE desde 1987. Se ocupa de temas de desarrollo económico con particular atención en América Latina y el Oriente Asiático. Entre otros libros, ha escrito Modernidad congelada, un estudio de Oaxaca, Kerala y Sicilia, CIDE, 2011, para entender la izquierda, Nostra Aed, 2007, El temblor interminable, CIDE, 2006, Ciudades, Naciones, Regiones, C. 2003, Las 21 noches, Diálogos en Granada, Taurus, 2000. Este libro. Desde el intento fallido de reforma imperial de 1898, pasando por su nacimiento como república, en 1911, y la proclamación de la República Popular, en 1949, China ha buscado su camino en diferentes direcciones. Pero, desde 1978, su nueva ruta muestra consecuencias mucho más profundas sobre el escenario mundial que en el pasado. El mayor peso de China en la vida del resto del planeta toma la forma de demanda de materias primas, reducción de costos globales de las manufacturas de baja intensidad tecnológica, efectos del éxito económico chino sobre el calentamiento global, por no hablar de las futuras consecuencias mundiales de diferentes regímenes políticos de este país. Una cultura que a lo largo de siglos estuvo al margen de una modernidad en tumultuoso desarrollo global está destinada a sobrecompensar su antiguo aislamiento con un protagonismo capaz de alterar equilibrios mundiales consolidados. El éxito económico de las últimas 3 décadas ha reforzado un viento del este más poderoso, aunque de signo opuesto, de aquel imaginado por Mao Zedong hace medio siglo. Siguen aumentando los estudiantes del resto del mundo que optan por el idioma chino, además del interés global hacia expresiones culturales y artísticas de este país, hacia sus directores de cine, novelistas y sus manifestaciones de protesta social o de rebelión cultural. China y el resto del mundo están destinados a interactuar más de lo que nunca hicieron en su historia previa y con consecuencias económicas, culturales y políticas difícilmente imaginables, pero que serán ciertamente profundas en las 2 partes. Bajo esta corriente, que prolonga en el tiempo la vitalidad de una de las grandes civilizaciones mundiales, estamos obligados a renovar nuestro conocimiento de un país cuya identidad está en movimiento mientras se incorpora a un tiempo global de tensiones desconocidas y decisiones complejas. El primer volumen de esta obra abarca una historia de 4 milenios hasta la proclamación de la República Popular China. El segundo volumen se ocupará de las 6 décadas sucesivas.
Se propone aquí una colección de ensayos inéditos en español, hasta donde sabemos, que permite definir una visión a través de diferentes fichas de conocimiento provenientes de algunos de los más acreditados estudiosos y sinólogos contemporáneos. No siempre sus opiniones coinciden, como constatará el lector, pero ofrecen intuiciones y esquirlas de análisis de gran valor. Hemos dividido la historia china en 10 partes entre la Edad de Bronce y la proclamación de la República Popular China a mediados del siglo XX. En cada capítulo seleccionamos los textos que nos parecieron más penetrantes o ilustrativos de expertos chinos y no chinos para dar cuenta de un periodo, un tema, un debate, un momento de la cultura. Frente a la enormidad de pretender condensar una historia milenaria en pocos centenares de páginas, nos tranquiliza saber, más allá de nuestros errores y omisiones, que hemos incluido a estudiosos merecidamente prestigiados Feng Youlan, Feng Youlan, Joseph Needham, John K. Fairbank, Roderick McFarquhar, Chou Tse-Tung, Jonathan Despence, por mencionar solo algunos, cuyas investigaciones han condicionado y condicionan nuestra percepción de varios temas de la historia y la cultura chinas. Con la obligación de contener esta selección de textos en un número de páginas que no alejara al lector de la empresa de recorrer esta historia milenaria, hemos realizado algunos cortes, los mínimos indispensables, en el cuerpo de narraciones de diversos orígenes y desarrollos. Cada uno de los 10 capítulos de este texto comienza con la introducción de uno de los dos editores y, enseguida, los textos seleccionados, de los cuales se indican, a pie de página, las coordenadas bibliográficas. En la traducción de los textos hemos conservado, con algunas excepciones que se indican in situ, la escritura de nombres chinos adoptada por cada autor, indicando en las introducciones la forma contemporánea de escritura china de algunos nombres. Incluimos en el apéndice 2 una tabla de conversión entre los sistemas más conocidos de transliteración del chino al alfabeto latino romances, de pinyin a guadejiles y viceversa. Algunos ejemplos de diferente transcripción entre el anterior sistema guadejiles y el actual pinyin: en el actual sistema se escribe Beijing, en el anterior Pekín. Dos importantes intelectuales chinos del siglo pasado fueron Chen Tuxiu, Chen Tuxiu, y Fusinian, Fusunian. Mao Zedong era Mao Tse-tung. Unas palabras sobre los editores. Por una parte, un mexicano que fue el primer embajador de su país en la República Popular China desde 1972 y, por la otra, un italiano naturalizado mexicano que por razones generacionales vio despertar su interés en China desde la Revolución Cultural de 1966. Por dos caminos diferentes y convergentes, la experiencia diplomática y un interés juvenil renovado en el tiempo, ha nacido esta antología comentada que se ofrece al lector con la esperanza de que sea de utilidad para definir los perfiles mayores de una historia que, en diferentes formas, ha comenzado a cruzarse con la historia del resto del mundo. Se narra aquí una historia ajena, para los lectores no chinos, que se está convirtiendo en nuestra historia. Algunos agradecimientos. Al equipo de traductoras, Lucrecia Orensanz, Mariana Gurma, Adriana Santoveña, Victoria Schuseim y María Capetillo, que ha interactuado con los editores y con la dirección de publicaciones del CIDE, a través de Natalia Cervantes y Nora Matadamas, permitiéndonos evitar algunos errores y cortes narrativos innecesarios. La dirección de publicaciones ha gestionado con eficacia y prontitud los necesarios permisos de publicación, además de supervisar todo el proceso que concluye en este texto. Agradecemos la generosidad de las casas editoriales propietarias de los derechos de autor que nos han dado su autorización para la compilación de este libro. Finalmente, un reconocimiento al director general del CIDE, Enrique Cabrero, a David Arellano, secretario académico de la misma institución, y a otras autoridades que, desde la formulación inicial del proyecto, manifestaron su interés y apoyo.
cuando China reapareció en el escenario mundial a principios de los 70 del siglo pasado con la recuperación de su asiento en la ONU. En Estados Unidos y algunos países europeos aparecieron colecciones de lecturas sobre este país y su historia. Una de ellas fue traducida del inglés al español por el Fondo de Cultura Económica de México, y publicada en 3 volúmenes con los títulos de China Imperial, China Republicana y China Comunista. Este esfuerzo editorial fue muy bien recibido por lectores de idioma español, académicos, politólogos y público en general. Abrigamos la confianza de que el trabajo cuya primera parte presentamos aquí cubra los vacíos creados por el tiempo y contribuya a recalibrar, con aportaciones recientes, nuestra comprensión de una historia compleja, terrible y fascinante. Eugenio Anguiano y Hugo Pipitone. Una civilización prístina. Introducción. Establecer fronteras en el tiempo siempre es asunto arriesgado y lo es más en el caso de China, donde la arqueología moderna apareció hace menos de un siglo. A comienzos del siglo XX, el erudito de cosas antiguas era todavía un letrado que habría considerado una profanación excavar las tumbas de los ancestros para obtener indicios sobre jerarquías sociales o procedencia geográfica de los objetos ahí enterrados. Un conocimiento arqueológico reciente entrecruzado con milenarios testimonios escritos que pueden orientar tanto como extraviar en un laberinto de espejos. El rasgo dominante es la continuidad que, sin embargo, se rompe y renueva como durante los Qing, que buscan borrar la memoria de la dinastía Ming que los antecedió, mientras repiten sus formas de gobierno y sus ritos. Octavio Paz decía que entre los olmecas y los aztecas, 2 milenios, la sociedad mesoamericana había quedado anclada a la reincidencia. Tula repite a Teotihuacán y Tenochtitlán a Tula, Paz, 1994, p. 35. Una sugestión que puede extenderse a China. 2 civilizaciones prístinas que no solamente brotan en el aislamiento, sino que se desarrollan secularmente en la convicción ya no de ser el centro del mundo, sino el mundo. De la última dinastía Qing, 1644-1911, a la primera, frustrada, dinastía Qin, 221-206 a.C., corren más de 2 milenios de enraizamiento endógeno de una trayectoria cultural. 2 milenios que siguen a los 18 siglos de las 3 dinastías antiguas, Xia, Shang y Zhou, y, retrocediendo más en el tiempo, a las 2 grandes culturas de Yan Shao y Longshan que también abarcan conjuntamente 2 milenios proyectándose al Neolítico. Un rumbo cultural que renueva sus centros y amplía sus fronteras englobando diferentes regiones. Desde los valles del curso medio-bajo del río Amarillo se extiende en los siglos una influencia institucional y ceremonial y una cultura del ancestro divinizado, que se mueve en todas las direcciones terrestres inmediatas. Un movimiento secular que alcanza su máxima extensión con la última dinastía, manchuriana, de los Qing que incorpora el Tíbet al imperio. La República Popular China hereda estas fronteras imperiales, salvo Mongolia exterior, el oriente de Kazajstán y un pedazo de Siberia. Desde hace 6 milenios las figuras políticas y culturales que crean un espacio cultural chino se originan en el norte, un área, las provincias de Shaanxi, Shanxi, Henan y Gansu, un tiempo menos árida que en la actualidad. Por la naturaleza porosa de la tierra del oeste, polvo amarillo de arenas y arcillas transportado por el viento de los altiplanos y desiertos occidentales, y por la deforestación milenaria, esta amplia área del norte chino se ha erosionado crecientemente. China presenta una configuración climático-orográfica que diferencia al norte del sur, los universos del mijo y del arroz, entre el río Amarillo, en el norte, y el Yangtze y el río Perla, en el sur. Pero la diferencia mayor es la que separa oriente y occidente del país, 2 espacios alrededor de una línea que, desde el suroeste de Yunnan, avanza al noreste de Heilongjiang, a la derecha la China de llanuras,
colinas y altas precipitaciones, donde se concentra la mayor parte de la población y las tierras planas de mejor calidad. A la izquierda, el altiplano del Tíbet y, al norte, la gran área desértica entre los Gobi y el desierto de Taklamakan en Xinjiang, un universo donde, salvo algunas áreas, la cría de ganado toma el lugar de la agricultura. La secuencia de culturas neolíticas y dinastías antiguas entre la cultura de Yansao y los Qin, se despliega ahí donde el río Amarillo en su curso medio-bajo tuerce por tercera vez su rumbo para dirigirse al oriente. Entre el altiplano del Oeste y las colinas y llanuras orientales del bajo curso del río Amarillo se define el núcleo cultural e institucional que terminará por unificar China en diferentes ciclos históricos. La secuencia que recorre el hombre en sociedad pasa a través de 4 fases que pueden ordenarse tanto en términos cronológicos como siguiendo una ruta de mayor complejidad social: bandas, tribus, señoríos, o jefaturas, y estados. Flannery, 1972, pp. 400-403. Las grandes obras públicas, que indican un alto grado de centralización del poder y de capacidad organizativa, la diferenciación de clase hereditaria y una jerarquía de asentamientos en 4 niveles, desde el centro urbano dominante hasta la aldea, son considerados requisitos conjuntos a partir de cuya presencia es posible hablar de Estado y, desde ahí, de civilización. Lambert Garlowski y Sablov, 1995, pp. 343-357. Bajo estos criterios son reconocibles 6 civilizaciones prístinas como brotes independientes de una complejidad social que ha alcanzado el nivel de Estado: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, el norte de China, Mesoamérica y el Imperio Inca. Lo prístino, naturalmente, no tiene que ver con algún reloj universal. Ni la Grecia clásica ni la Roma republicana fueron civilizaciones prístinas debido a la influencia recibida en su formación por experiencias previas de organización estatal. En cambio, la civilización mesoamericana es prístina por la ausencia de influencias externas en su proceso formativo. China, por su parte, no puede considerarse un brote tardío de las civilizaciones del Medio Oriente o del Indo. Son demasiado evidentes las diferencias lingüísticas, institucionales y religiosas para suponer algún contagio. Aunque China llegue tardíamente al Estado, al bronce y a la escritura, respecto a Mesopotamia o Egipto, ningún indicio sugiere que la civilización china pueda considerarse una propagación oriental de estas culturas. Ebrey, 2003, p. 35. El papel de los océanos en el aislamiento milenario de Mesoamérica se repite en China con un diferente obstáculo físico: la altiplanicie tibetana y los desiertos de Xinjiang. Mucho antes de que la civilización china, en tanto que Estado, comenzara su recorrido, alguna personalidad se perfila desde las culturas neolíticas de Yansao y Longshan, además de la esfera de interacción china, según el arqueólogo Subinqui, entre las culturas del río Amarillo y del Yangtze. La práctica adivinatoria de los huesos con inscripciones rotos al calor, desde la tardía cultura de Longshan, ca. 3000-1900 a.C., llega como un culto de Estado hasta la dinastía Shang. Mientras en la cultura Yansao, ca. 4000-3000 a.C., no hay indicios de tumbas diferenciadas, en Longshan hay evidencia de ello, junto con obras públicas, centros ceremoniales y observatorios astronómicos, que revelan centralización política alrededor de un rey adivino, intermediario del pueblo hacia ancestros cercanos a Dios, el cielo sucesivo desde los Zhou. Se han adscrito a la cultura de Longshan 3 importantes concentraciones urbanas de élite, en una de las cuales las murallas, de tierra apisonada, eran altas 15 metros y anchas 20. En estos centros urbanos neolíticos encontramos evidentes señales de jerarquía social, así como del origen adivinatorio religioso del rey y una elevada capacidad de movilización de trabajo, lo que indica,
al mismo tiempo, una centralización de la autoridad y una economía agraria capaz de rebasar, por lo menos estacionalmente, la estricta subsistencia. Falta, sin embargo, un rasgo para declarar estos núcleos organizados de población como estados. En todos ellos los niveles de asentamiento se reducen a 3, en lugar de los 4 que caracterizan la formación estatal de Mesopotamia, Mesoamérica o Egipto. A pesar de lo cual, varios historiadores chinos ven en la cultura de Longshan el primer anuncio de una organización estatal, con lo cual retroceden en más de un milenio el comienzo de la civilización china, 5 en lugar de los 4000 años que las pruebas arqueológicas parecen indicar. Li, 2009, p. 221. Alrededor de 1700 a.C., en Eglintou, con el bronce en sus inicios, más de un milenio después de Mesopotamia, una jerarquía de asentamiento en 4 niveles se añade a la diferenciación social, ya presente desde el tardío neolítico, indicando una primera forma de organización estatal. El bronce encarna un alto valor simbólico, como se deduce de la cercanía de las fundiciones a las residencias de la élite y por el prestigio de las vasijas de bronce en las ceremonias y como regalo real a las élites locales subordinadas. El bronce acelera la diferenciación social, con la aparición de nuevas figuras profesionales y nuevos conocimientos, y la centralización de la autoridad política. Hasta ahora no se ha descubierto en China ningún asentamiento urbano anterior a Erlitou, 1900-1500 a.C., y comparable en complejidad social y dominio territorial. De esta herencia serán beneficiarios directos los Shang. Y desde ahí se tienen los indicios más antiguos de escritura china, muchos de cuyos caracteres persisten en el presente, y la formación inicial de una élite de letrados que, en la dinastía Han, 206 a.C. 220 después de Cristo, leía, escribía y reconocía al menos 9000 caracteres. Wilkinson, 2000, p. 46. Los Zhou que destronan los Shang en 1050 a.C. se representan como una élite guerrera virtuosa enfrentada a un mundo Shang decadente y cortesano. Confucio mira a los inicios de los Zhou con la nostalgia hacia un mundo virtuoso que se está deshaciendo en sus propios tiempos. Con los Zhou desaparece el sacrificio humano de cautivos que ocasionalmente aparece en las más solemnes ceremonias Shang. Sin embargo, el poder central de los Zhou se vuelve cada vez más nominal desde el periodo de primavera y otoño, 722-481 a.C., y de los reinos combatientes, k. 480-221 a.C. Desde primavera y otoño casi 200 estados se enfrentan hasta reducirse a los 7 que, desde mediados del IV siglo, ven la progresiva afirmación del más aguerrido y organizado entre estos estados, el Qin. El más occidental de los estados combatientes será el primer, efímero, unificador del imperio chino. Algunas observaciones sobre el ascenso y la decadencia del reino Qin, casa del primer emperador Shi Huangdi, desde entonces arquetipo de ese, digamos, voluntarismo amoral contra el cual los discípulos de Confucio reafirman el valor ancestral de los vínculos de una tradición eticizada. Más de 2 milenios después, en el presente, Shi Huangdi sigue siendo razón de orgullo nacionalista por la primera unificación y fuente de embarazo por la megalomanía y el despotismo sin frenos. En el ascenso al poder de los Qin enfrentados a los otros estados, inicialmente más poderosos, hay un momento de valor fundacional asociado a las reformas institucionales de Sanyang, principal asesor del duque Xiao, desde 356 a.C. y durante las 2 décadas sucesivas. Con estas reformas se establece un modelo de organización, política y social, que recorre la historia china sucesiva en contrastante equilibrio con la tradición confuciana. La idea central es que el Estado es fuerte si el pueblo es débil, y para fortalecer al Estado Sanyang promueve el registro detallado de la población, la asignación de tierra en forma igualitaria en conformidad con el desempeño militar,
la reducción de la aristocracia tanto a nivel local como central, la introducción de rígidas leyes codificadas que establecen penas y castigos de tortura y muerte incluso por delitos menores. Para Sanyang, ahí donde no hay infracciones menores no hay espacio para los delitos de mayor gravedad que cuestionan la autoridad del Estado. Se trata de debilitar los cuerpos intermedios entre Estado y pueblo, entre autoridad y súbditos, estableciendo una relación directa. Otra reforma que, con diversas modalidades, sobrevivirá más de 2 milenios, es la que crea el sistema de responsabilidad colectiva de familias y vecinos por los delitos de algunos de sus miembros. La mutua sospecha se establece en el organismo social como factor de estabilidad, además de la autoridad central que controla la periferia con una maquinaria burocrática organizada en diferentes grados y de acceso meritocrático. Sun Tzu, seguidor de las enseñanzas de Confucio, visita el reino Qin en 264 a.C. y registra dos rasgos, el miedo de la población hacia la autoridad y la probidad, dignidad y eficacia de funcionarios centrales y locales a los que se prohíbe el ejercicio de negocios particulares, UI, 2005, p. 107. La mayor falla sistémica del orden Qin que se transfiere al resto de la historia china, es que la ley codificada, en contraste con Confucio que pide a la tradición la tarea del control social, abarca a toda la sociedad salvo al rey y futuro emperador. La gran arquitectura tiene un vértice contingente, en gran medida impredecible y con una libertad de acción solo acotada por el peso del ceremonial, las conspiraciones de la corte y las posibles sublevaciones campesinas. El primer emperador Qin, Shi Huangdi, nacido Yinzheng, se caracterizará por una megalomanía, dirigida hacia empresas militares, palacios y mausoleos grandiosos, integralmente descargada, con la fuerza de la ley, sobre un universo campesino extenuado. Además de la quema de libros, una herida irreparable en la historiografía china, y el ajusticiamiento de sabios confucianos que cuestionan el voluntarismo imperial desligado de la costumbre. Prohibido criticar el presente en nombre del pasado, rezará uno de sus bandos la nostalgia queda abolida. Inicio atrabiliario de un absolutismo que se conservará con posterior envoltura confuciana, como sostén y freno al mismo tiempo, y que recorre 2 milenios concluidos hace apenas un siglo. De esa antigua extravagancia imperial sobrevive la maravilla de los 7000 guerreros y caballos de terracota en tamaño natural. Lo que, junto con otros proyectos, supuso el enrolamiento forzoso de 10% de la población, entonces de 20 millones, a lo largo de años. El imperio recién inaugurado duró poco entre revueltas campesinas que conducen finalmente a la nueva dinastía Han. Paradójicamente, el Estado Qin, que condicionará con su horizonte institucional y sus prácticas de control social el resto de la historia china, desaparece pronto como sujeto político. En reflejar un asunto históricamente vivo y vagamente embarazoso, la guía autorizada al Museo de Guerreros de Terracota de Xi'an, inaugurado, en su primera fase, en 1979, reza, Shi Huangdi, siendo un destacado personaje histórico, no dejó de hacer barbaridades debido a su carácter violento y despótico. La dinastía Qin como imperio existió solo 15 años, pero lo que dejó fue toda una base política para la milenaria sociedad feudalista de China, Yuping, 2001, pp. 10-11. Más allá de la incomodidad de asociar el carácter virtuoso de un personaje histórico con sus barbaridades, el autor llega incluso a trastocar herencias, confundiendo un legado de feudalismo con su exacto contrario, un centralismo imperial cíclicamente incapaz de controlar las barbaridades del emperador, el conflicto irresuelto entre una base sistémica fuerte que convive con un vértice sin control sistémico. Pero, la dinastía Han corrige el camino Qin con un fuerte retorno a Confucio como moral de Estado. Desde entonces,
El centralismo burocrático gira alrededor de una autoridad que se declara fiel a la tradición, mientras que el sistema de responsabilidad colectiva se estabiliza como obstáculo transgeneracional a la acción de actores independientes del sistema de poder. Siguiendo el camino de sus predecesores, los Han introducen los exámenes imperiales escritos que seleccionan a los letrados burócratas encargados de distintos grados de autoridad imperial delegada. Es la burocratización del confucianismo como ética de Estado. Ap. 1.1 Las culturas antiguas y los Xia. Por Quan Chi Chang. La civilización que hemos llegado a identificar con la China actual comenzó a formarse hace quizás algunos miles de años, pero su alcance geográfico ha sufrido un cambio continuo y en ningún otro momento histórico ha coincidido con las fronteras políticas actuales. Por lo tanto, hay que tener presente que la etapa geográfica que aquí se llama China es más bien una forma rápida de referirnos a una parte de Asia Oriental ubicada al este de los montes Altai y del altiplano tibetano. Es un área donde se establecieron los primeros homínidos, como lo hicieron en el resto de Eurasia, y formaron las poblaciones básicas en las que se desarrolló una vida agrícola hace unos 10.000 años. Es apenas entonces cuando se comienza a reconocer en esta zona una civilización distintiva que luego se denominaría China. Los 10.000 estados en vísperas del periodo histórico. Las llamadas culturas de Longshan están entre los descubrimientos más importantes de la arqueología durante el siglo XX. Además de ser muy ricas, son de gran importancia para el estudio comparativo de las culturas chinas del tercer milenio a.C., pues ofrecen pistas tangibles y confiables de cómo y por qué llegaron a la luz los primeros estados y civilizaciones. La cultura de Longshan se descubrió por primera vez en 1931-1932 en Chengxiyai, cerca del condado de Licheng en Shandong, un antiguo distrito Longshan. Entre sus rasgos característicos están los muros de una ciudad construidos con la técnica Angtu, equivalente a la tapia, una cerámica muy delgada y bruñida hecha en torno, aparentemente con fines rituales, y escápulas de venado quemadas y cuarteadas, sin duda anteriores a las inscripciones de oráculos en huesos de la dinastía Shang. Estos restos señalan obviamente una sociedad en una etapa de desarrollo entre la de la cultura Yansao que hasta la década de 1950 era la única cultura neolítica conocida anterior a la de Longshan, y la civilización Shang posterior. Sin embargo, el mecanismo de esta transición Longshan no fue claro hasta que se descubrieron muchas más evidencias en otras provincias durante las últimas 2 o 3 décadas. Los más importantes de estos nuevos hallazgos son los patrones de asentamiento de las ciudades Longshan excavadas en Shandong y Henan, Li, 1994, la distribución espacial y la jerarquía de los accesorios en las tumbas de las provincias de Shaanxi, Shandong, Jiangsu y Zhejiang, Chang, 1963, pp. 248-249, 276-277, y los restos de objetos rituales, especialmente jades rituales, encontrados sobre todo en la cultura Liangzhu, una cultura Longshan distribuida por toda el área del lago Taiyu del sur de Jiangsu y norte de Zhejiang, Liangzhu Wenhuayuki, 1989. Estos restos muestran claramente que, para el periodo Longshan, las sociedades en China ya se habían estratificado, que la existencia de un gran número de comunidades ordenadas, conocidas en términos chinos como Guangguo, 10.000 estados, es un prerequisito para las sociedades estratificadas y que la manera en que las sociedades se estratificaron en China explica por qué eran característicos los objetos rituales de jade y bronce decorados con diseños de animales. En las tumbas de Longshan, por primera vez desde que los agricultores construyeron pueblos y enterraron a sus muertos en cementerios ubicados en las afueras de esos pueblos, la riqueza material enterrada junto con los cuerpos se concentró en las tumbas de un número reducido de personas, presumiblemente destacadas.
En Taoxi, un sitio Longshan muy importante en el condado de Xiangfen, en el sur de Shaanxi, los restos arqueológicos ocupaban un área de 1.5 por 2 kilómetros. En la pequeña zona que se ha excavado, el principal hallazgo es un cementerio gigantesco que se cree contiene varios miles de tumbas. Entre las tumbas ya excavadas, había solo 6 grandes, unas 80 medianas y más de 600 pequeñas. En las tumbas pequeñas, los cuerpos rara vez estaban acompañados de bienes materiales. En las medianas, los muertos estaban encerrados en ataúdes de madera pintados y acompañados de vasijas de cerámica, adornos de madera, piedra y jade, y objetos rituales, como tubos con algunas mandíbulas de cerdo. Las tumbas grandes tenían accesorios mucho más valiosos. Aquí se encontraron juegos de vasijas de cerámica, instrumentos musicales hechos de madera, piel de cocodrilo y cobre, campanas, y murales pintados en las criptas. Kaobu, 1980.1, pp. 1831-1983.1, pp. 3042-1983.6, pp. 531-536-1984.12, pp. 1069-1071. Este orden jerárquico se observa en cada grupo de tumbas, lo cual sugiere una organización familiar basada en un linaje segmentario, en la que cada linaje se estratifica de acuerdo con la distancia respecto de su raíz. En Shandong se encontraron cementerios similares. Kaobu Suebao, 1980.3, pp. 329-385. En los cementerios de la cultura Lianzu en el sur de Jiangsu y norte de Zhejiang, la concentración de la riqueza toma la forma de mayor abundancia de objetos exclusivamente rituales. Por ejemplo, en la tumba 20 del sitio Fanshan, ubicado sobre un montículo artificial en Yuyao, en el norte de Zhejiang, se encontró un único esqueleto con 547 artefactos, entre ellos 2 vasijas de cerámica, 24 implementos líticos, 9 objetos de marfil, un diente de tiburón y 170 juegos o 511 piezas sueltas de jade. Wenwu, 1988.1, p. 3. En Yaosan, solo unos 5 kilómetros al noreste de Fanshan, se erigió un altar de barro, de forma cuadrada y construido con 3 capas de tierra de diferentes colores. Servía a un pequeño cementerio, probablemente dedicado a personas encargadas de rituales religiosos. De las 11 tumbas de la cultura Lianzu encontradas aquí, la tumba 7 produjo 160 juegos y piezas de jade, 3 hachas de piedra, 4 vasijas de cerámica, una pieza laqueada y 4 dientes de tiburón. Wenwu, 1988.1, pp. 32-33. Casi todos los jades de esta tumba y otras similares pertenecen, según la terminología utilizada comúnmente por los anticuarios chinos, a la categoría de los ruiyu, jades rituales. El excavador del sitio de Yaosan ciertamente tuvo razón en especular que eran tumbas de chamanes o dirigentes religiosos. Como no hay tumbas de algún otro tipo de dirigente, lo más probable es que estos dirigentes religiosos fueran también líderes políticos y militares, una idea apoyada por la presencia de hachas rituales de jade entre los objetos de la tumba. Este tipo de hacha, llamada yue entre los anticuarios chinos, se usaba en los primeros periodos históricos como instrumento para decapitar. Los entierros de la cultura Lianzu, con su concentración de objetos rituales, eran aparentemente los del pequeño grupo de personas de cada comunidad dotadas del privilegio de realizar rituales chamánicos y de acceder al cielo. Los jades rituales más comunes son Bi y Kong. Ahora muchos investigadores los consideran parafernalia chamánica que otorgaba al portador el poder de ascender de la tierra, simbolizada por la forma cuadrada del Kong, al cielo, simbolizado por la forma redonda del Bi y el Kong, con la ayuda de los animales del chamán, grabados en todo tipo de jades rituales. Chang, 1989.
Queda claro que, en la antigua China, el poder político, derivado de la concentración de parafernalia chamánica, era el principal medio para acumular y repartir riqueza material. De esta parafernalia, la más importante estaba hecha de jade, una piedra a la vez escasa y cuya extracción requiere poder político. Este poder político se manifiesta en dos aspectos de la vida china antigua, el ritual y la guerra. Según el Zuozuan, la tradición de Zuo, el ritual y la guerra son los asuntos del Estado. Arqueológicamente, los aspectos más conspicuos de la vida de la élite Longshan son precisamente el ritual y la guerra. Estas élites y sus seguidores ya no vivían en aldeas, sino en núcleos con centros de poder entretejidos en redes tanto pequeñas como grandes. De hecho, el propio sitio de Liangzhu consiste en más de una docena de localidades distribuidas sobre un área de varios kilómetros cuadrados. Zhang, 1995.5, pp. 47-57. Los reconocimientos intensivos realizados recientemente en Shandong y Henan han revelado conjuntos de ruinas de ciudades amuralladas de distintos tamaños de la cultura Longshan, que forman asentamientos jerarquizados de al menos dos niveles, algunos de los cuales se extienden sobre un área de varios cientos de kilómetros cuadrados. Zhang, 1993, pp. 90-98. Gongijie, 1993, pp. 77-89. Estudios adicionales en otras áreas de China podrán confirmar la especulación de que había cientos o incluso miles de estos conjuntos dispersos a lo largo del paisaje, compitiendo por la supervivencia política, el poder e incluso la supremacía episódica. El período Longshan tardío, es decir, la última parte del tercer milenio y primera parte del segundo milenio antes de Cristo, fue el período de los legendarios Wangguo, 10.000 estados, un término usado a menudo en el período clásico posterior. La enorme cantidad de interacciones entre estos muchos estados hizo del período Longshan uno de los más activos en la historia china antigua. En este período no solo comenzaron las jefaturas políticas, los asentamientos jerarquizados y el chamanismo avanzado, sino que también puede haber sido testigo de la invención de la escritura propiamente dicha, pues se han encontrado muchas piezas de cerámica inscritas, pero aún no descifradas. En este contexto comenzó el primer periodo histórico chino, el de las tres dinastías, Xia, Shang y Zhou. Estos tres estados surgieron de la base Longshan a un nivel social aún más alto. Dotados de instrumentos rituales y bélicos de bronce y equipados además con un sistema de escritura completamente desarrollado, pasaron a someter a muchos de los Wangguo y a conseguir la supremacía en periodos sucesivos. Mitología de los orígenes de China. Antes de la década de 1920, cuando se introdujo en China la arqueología científica, ya existía una concepción de los orígenes de la civilización china, que se encuentra contenida en mitos, leyendas y textos históricos. Estas narraciones registran acontecimientos que se supone ocurrieron en tres periodos distintos: la antigüedad remota, el periodo antiguo en que los hombres apenas habían comenzado a organizarse e inventar instrumentos, y el comienzo del periodo político, cuando gobernaron los reyes. El primer periodo estuvo poblado por dioses, el segundo por semidioses y el tercero por los reyes legendarios. Los investigadores acostumbrados a la mitología de la tradición judeocristiana observan que China carece de mitos en general y de mitos de la creación en particular. Bode, 1961, pp. 367-408. Es cierto que en China no encontramos mitos del tipo que aparecen en el libro del Génesis. En China, ningún dios o dioses crearon, ex nihilo o in vacuo, el cielo, la tierra, la gente o los animales. Sin embargo,
En la antigüedad primigenia hubo un grupo pequeño de criaturas sobrenaturales que participaron en un proceso de transformación de carácter cataclísmico. Esta transformación cerró un mundo anterior y abrió un mundo moderno. La más célebre de estas criaturas fue Pangu. De acuerdo con dos mitos diferentes narrados por Su Zeng del período de los Tres Reinos, principios del siglo III de nuestra era, Pangu transformó el mundo de dos maneras. Uno de los mitos plantea que el mundo era opaco, como el interior de un huevo, y Pangu nació en su interior. A lo largo de 18,000 años, el cielo y la tierra se dividieron. El yang, que era claro, se volvió el cielo, y el yin, que era turbio, se volvió la tierra. Pangu estaba en medio, transformándose 9 veces cada día, y actuaba, como Dios en el cielo y como sabio en la tierra. El cielo se elevó un zan cada día, la tierra se engrosó un zan cada día y Pangu creció un zan cada día. Así ocurrió durante 18,000 años. El cielo quedó extremadamente alto, la tierra extremadamente profunda y Pangu extremadamente alto. Así, la distancia entre el cielo y la tierra quedó de 90,000 li. En la otra versión, lo que se transformó no fue el universo, sino el propio Pangu. En un fragmento del Guiyun Lineage de Su Zeng se dice, el primero en nacer fue Pangu, y cuando yacía moribundo se transformó. Su aliento se volvió el viento y las nubes, su voz se volvió los truenos, su ojo izquierdo se volvió el sol, y el derecho la luna, sus 4 miembros y 5 torsos se volvieron los 4 polos y las 5 montañas, su sangre se volvió los ríos, sus tendones se volvieron elementos geográficos, sus músculos se volvieron el suelo de los campos, su cabello y sus barbas se volvieron las estrellas y los planetas, su piel y vellos se volvieron hierba y árboles, sus dientes y huesos se volvieron bronces y jades, su esencia y tuétano se volvieron perlas y gemas, su sudor se volvió la lluvia y los lagos y los distintos gusanos de su cuerpo, tocados por el viento, se volvieron las personas comunes de cabello negro. Aún no es posible saber en qué medida estas dos historias del siglo III pueden considerarse parte de la cultura china nativa descrita aquí. Muchos investigadores creen que Pangu fue originalmente un dios de ciertos pueblos del sur de China y que solo alcanzó una condición suprema en el Valle del Río Amarillo alrededor del período Han, 206 a.C. 220 después de Cristo. Rui, 1938, pp. 155-194. Sin embargo, no hay ninguna razón determinante para que estas historias no se hayan conocido mucho antes tanto en el Valle del Río Amarillo como en el Valle del Río Yangtze. El Sanai Jing, clásico de las montañas y los mares, compilado en parte durante el periodo de los estados combatientes, describe una criatura llamada Zuyin como el dios de la montaña Zong. Cuando Zuyin abre los ojos se hace de día, cuando los cierra se hace de noche. Cuando exhala produce el invierno y cuando inhala viene el verano. Aún antes, la separación entre el cielo y la tierra en el primer mito de Pangu describe una estructura cósmica que no solo aparece en las inscripciones de oráculos en hueso de la dinastía Shang, Chen, 1956, sino que está representada en la disposición de la tumba de la cultura Yangzhou encontrada en Puyang, Henan, unánimemente considerada de un chamán del quinto milenio antes de Cristo. Muchos investigadores interpretan que esta disposición representa un cosmograma con un cielo redondo y una tierra cuadrada. Pang, 1989, pp. 323. Feng, 1990, pp. 52-60, 69. Otros dos acontecimientos cataclísmicos ocurridos en los tiempos posprimigenios están registrados en los mitos de los 10 soles y en la reparación del cielo por parte de Nuwa. El primero de estos mitos describe una época en que 10 soles salieron simultáneamente y provocaron una sequía. El arquero Yi usó su arco y flechas para dispararles a 9 de los soles y eliminarlos de los cielos.
Esta historia aparece tanto en Sanai Jin como en la sección sobre cuestiones celestiales, Tianwen, del Chuzi, versos de Chu, dos textos que se pueden ubicar en el periodo de los estados combatientes. 14 Algunos investigadores creen que la historia de los 10 soles está relacionada con las 1 semana de 10 días del calendario Sang, Guan, 1977, pp. 83-149 Allan, 1984, pp. 242-256. Otra concepción considera que los antiguos motivos de animales en las decoraciones de la cultura neolítica emudu se derivan del mito del sol, lo cual remontaría su origen aún más. Ayasi, 1986, pp. 43-53. El segundo mito se refiere al villano Gong Gong. En una lucha contra Zuansu por el poder, Gong Gong perdió, así que estrelló su cabeza contra la montaña Buzhou, una de las que servían de pilar para sostener los cielos. La montaña se derrumbó, de modo que se abrió un agujero en el rincón noroeste de los cielos y el rincón sureste de la tierra se inundó de agua. Nuwa fundió rocas de los 5 colores para reparar este daño y así restauró la forma de la bóveda celeste. El texto más antiguo donde aparece esta historia es el Wainanzi del siglo II a.C. 15. Sin embargo, los otros mitos cosmogónicos, las dos historias de la creación de Pangu y la historia de los 10 soles, podrían remontarse al menos hasta la época de las 3 dinastías, o incluso más atrás, como me parece más probable, hasta bien entrado el Paleolítico tardío. En el Paleolítico tardío, los habitantes de las regiones orientales y septentrionales de Asia, antepasados tanto del pueblo chino como de muchos pueblos del Nuevo Mundo, compartían sin duda una cosmología común en la que el cielo era redondo como una bóveda y la tierra era cuadrada y estaba orientada según los 4 puntos cardinales, cada uno de los cuales tenía un nombre y un color. Los puntos se podían representar mediante una cámara ritual, con árboles sagrados en las 4 esquinas. En esta cámara ritual, los chamanes se valían de animales sagrados, montañas y árboles a modo de axis mundi, y de música, bailes y alucinógenos para ascender al cielo y reunirse con las deidades y los antepasados. Estos chamanes eran capaces de transformar el mundo. Chang, 1993, pp. 1-6. El debate sobre la dinastía Xia. El último héroe, que también fue el último de los 3 emperadores, fue Yu. Yu era un héroe bona fide, porque tuvo éxito ahí donde su padre, Gun, había fracasado, en resolver la crisis de inundaciones que China había enfrentado durante largo tiempo. La estrategia de Gun había consistido en construir diques para detener el avance del agua. Yu, en cambio, abrió canales de drenaje, para permitir que el agua fluyera de manera controlada hacia el mar. Con esta técnica, finalmente logró detener las inundaciones. La gente estaba tan enormemente agradecida con Yu, que su agradecimiento se extendió incluso a su hijo Qi, a quien llevaron a suceder a Yu. La historiografía china tradicional trata a Yu de manera un tanto diferente a los héroes anteriores. El primer capítulo del Siji se ocupa de los 5 emperadores, desde el emperador amarillo hasta Sun. Pero el segundo capítulo, que comienza su narración con Yu, se intitula Xia Benji, Anales básicos de Xia, atribuyendo así a Yu y a sus sucesores la misma autoridad y jerarquía que los gobernantes de las dinastías Shang, Jin, y Zhou. De este modo, Xia se representa como una dinastía, al ser Yu sucedido por su hijo Qi, es el primer caso en que el poder se hereda con base en el parentesco. Sin embargo, Xia no era el único estado de esa época. Se dice que en una ocasión Yu convocó a sus contemporáneos a Tulsan, el estado natal de su esposa. Se dice que quienes se reunieron provenían de 10.000 estados. Guzuyu, 1936, Vol. 1, p. 9. Al destacar a Xia,
El Siji describe la genealogía, ciudades capitales, principales acontecimientos políticos y otras cuestiones referentes a esta dinastía y su historia. No hay capítulos dedicados a ninguno de los otros estados contemporáneos. ¿Significa esto que efectivamente hubo una dinastía Xia al principio de la historia china? En la historiografía china tradicional, esto no se cuestionaba, porque la secuencia formada por los 3 Augustos, los 5 emperadores y las 3 dinastías formaba la base de la concepción que tenía cualquier chino educado acerca de los comienzos de la historia china. Pero a partir de la década de 1920, un grupo de historiadores chinos, influidos por los métodos historiográficos occidentales, comenzó a cuestionar las pruebas sobre las que se basaba esta concepción tradicional de la historia antigua. Esto llevó a la formación de la Yigupai, escuela escéptica de la antigüedad, encabezada por Gu Jiegang y Qian Xuantong, Gu, 1926, Vol. 1. Su primer blanco fue Yu, el supuesto fundador de la dinastía Xia, y lograron demostrar la naturaleza mítica de esta figura supuestamente histórica. A partir de esto, algunos investigadores han considerado toda la dinastía Xia como simple invención. Ayan, 1984. Por otro lado, como la genealogía de la dinastía San que aparece en el Siji ha sido en esencia validada por las inscripciones de oráculos en hueso recientemente descubiertas, parecería haber buenas razones para aceptar también su genealogía de la dinastía Xia. Cada vez más historiadores consideran inadecuada la concepción secuencial de las relaciones entre las 3 dinastías, Xia, Shang y Zhou. En cambio, ha ocupado su lugar una concepción horizontal. 16 Desde esta perspectiva, los primeros Xia, los primeros Shang y los primeros Zhou estuvieron entre los 10.000 estados distribuidos en la cuenca del río Amarillo en el norte de China durante los 2000 años previos a la China imperial. Muchos de estos estados estuvieron gobernados por dinastías y bien pudieron haber dejado registros genealógicos. ¿Cuántos de estos estados merecen ser mencionados en un recuento histórico? Depende, a final de cuentas, del criterio del historiador. El hecho de que Sima Qian haya seleccionado a Xia para tratarla como dinastía gobernante es prueba de su buen criterio, porque ahora es cada vez más evidente que el estado de Xia está representado arqueológicamente. Desde 1959 se han desenterrado de forma continua pruebas de su cultura en el sitio Erlitou, justo al este de Luoyang, en el noroeste de la provincia de Henan. Los restos arqueológicos de esta cultura Erlitou se encuentran ahora dispersos por todo el sur de Shanxi y noroeste de Henan, y están fechados en 1900-1350 a.C. Su, 1959.11, pp. 592-600, lo cual coincide en tiempo y espacio con la dinastía Xia tal y como se describe en los textos antiguos. ¿Existió una dinastía Xia? Las pruebas actuales sugieren que de hecho sí la hubo. La selección que hizo Sima Qian de Xia entre los muchos otros estados contemporáneos probablemente se debió a que durante la primera parte de la Edad de Bronce en China o en el periodo de las 3 dinastías, Xia era el más poderoso. Si Erlitou se logra identificar con Xia, entonces esto es sin duda cierto. Página 33.